Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra nueva clase, nuestra nueva sesión de la materia de ética. Recuerden que estamos en la tercera unidad y que estamos hablando de Estado y democracia. En esta ocasión vamos a hablar acerca de lo que es el Estado de Derecho. Pero antes me gustaría que hiciéramos una breve revisión de lo que estuvimos hablando la semana pasada. Recuerden ustedes que, entre otras cosas, señalábamos que la democracia, pues, es esta forma de gobierno que significa o que tiene que ver con el gobierno del pueblo y para el pueblo, ¿no? Lo escuchaba apenas el día de hoy en labios de nuestro presidente, ¿no? Que eso es lo que debe de significar democracia, gobierno del pueblo y para el pueblo. Y que esta democracia pues está sustentada en varios principios importantes. Uno de ellos pues nos dice que es la libertad. Hoy vamos a hablar precisamente de cómo las leyes constitucionales en nuestro país permiten y protegen este derecho a la libertad, también el derecho a la igualdad, la fraternidad, que es muy importante dentro de una democracia. Sin fraternidad, pues no podemos llegar a estos estados de libertad y de igualdad de los que estamos hablando, ¿no? Y todos estos pues van a estar siempre sustentados o respaldados por lo que es la legalidad. De la misma forma, igual que la igualdad y la fraternidad, pues siempre debe de haber un respeto entre todos los habitantes de nuestro territorio, basados en el diálogo que es la piedra angular de la democracia. Recuerden ustedes que, por ejemplo, hace unos días pues se llevó a cabo esta consulta ciudadana, y esta consulta ciudadana pues también es una forma de diálogo entre las autoridades y los habitantes del territorio, y que precisamente pues esto se logró a través de lo que se conoce como participación ciudadana. Y precisamente con respecto a lo que decía el presidente el día de hoy, pues que esta democracia se logra precisamente con la participación ciudadana, tomando en consideración que la democracia no se acaba solamente con la emisión del voto, sino que hay, perdón, sino que hay que realizar hay que realizar algunas otras acciones encaminadas precisamente a consolidar la democracia. De lo contrario, entonces llegamos a lo que consideramos como los obstáculos para la democracia. ¿Cuáles son esos obstáculos para la democracia? La ilegalidad nos señalan como primer punto, realizar acciones o conductas o situaciones que no están en el marco de la ley o que inclusive están tipificadas como delitos. La injusticia, el crimen organizado que no nos deja crecer, que nos arranca la seguridad, y la impunidad que tiene que ver con no castigar los delitos, ¿no? Impunidad también tiene que ver con, a pesar de que sé quién está cometiendo el delito, pues que no se le castigue. Eso es parte de la impunidad. Y la represión social, que tiene que ver con el silenciamiento de la libertad de expresión, que está dentro de las garantías individuales y que precisamente el día de hoy vamos a tomar en consideración. Bien, habiendo hablado entonces sobre estos conceptos, pues vamos a ya propiamente el tema de hoy, que como les decía, pues este tema es Estado de Derecho. Y ya de alguna forma
su nombre lo está diciendo. El Estado de Derecho, pues, es esta creación que se ha realizado para servir al pueblo y dotar de normas, dotar de leyes a todos los actos de la vida del país a través de la legalidad. El Estado de Derecho es esta palanca, por decirlo, por llamarla de alguna forma, que nos va a ayudar a que la democracia florezca, que la democracia crezca, ¿no? Le da valor, le da legalidad, le da respeto a las leyes con las que nos regimos. Y hay una serie de principios fundamentales, vamos a hablar de ellos. Estos principios fundamentales es el principio de legitimidad, el principio de división de poderes y el de la legalidad. Pero vamos por partes, vamos a hablar del primero, ¿no? El primer principio fundamental del Estado de Derecho, como les decía, es la legitimidad. Con base en este principio, el Estado, ya habíamos dicho que Estado nos referimos a gobierno, el Estado de Derecho va a guiar cuáles son o va a señalar cuáles son los valores básicos que deben de servirnos precisamente como guía en el orden jurídico de nuestro país. Este principio de legitimidad busca justificar la existencia del Estado y también busca guardar los valores jurídico-políticos en los cuales se basan las leyes de nuestro país, ¿no? Legitimidad quiere decir eh, que es lo reconocido por las leyes. Eso es legítimo, lo que está reconocido por las leyes. Todo proceso legítimo, toda situación legítima, lo es porque tiene un sustento normativo. De lo contrario, si no hay un sustento normativo, entonces es algo no reconocido. Y al ser algo no reconocido jurídicamente, pues entonces es algo ilegítimo, ¿sí? Es decir, lo contrario. El segundo gran principio del Estado de Derecho y que norma la estructura de nuestro país es la división de poderes. Ya en algunas clases pasadas hablábamos de que la división de poderes surge en Francia hacia finales del siglo XVIII con el proceso llamado la Ilustración, en donde estas personas, estos politólogos, filósofos, empiezan a cuestionarse, empiezan a poner en entredicho por qué los reyes eran absolutistas, es decir, por qué en los reyes recaía todo el poder. Ellos argumentaban y justificaban que esto no era correcto, que el poder debía de dividirse y que cada uno de los escalones de este poder debía de estar eh, sustentado por tres personas diferentes o al menos tres instancias diferentes, y de ahí pues se toma esta idea de la división de poderes, ¿no? Que al día de hoy específicamente en nuestro país y por cierto desde la guerra de independencia, pues tenemos que en nuestro país la división de poderes se da en esos tres niveles, ¿no? Tenemos como primer punto el poder ejecutivo, que recae en el presidente de nuestro país. En este caso, el poder ejecutivo, pues es aquella instancia que
está obligada a ver que las leyes se cumplan, es decir, que las leyes se ejecuten. Por eso se llama poder ejecutivo. En algunos países y en algunas épocas, el poder ejecutivo ha estado en manos de algún grupo. Por ejemplo, en algún momento en la misma Francia existió lo que era un directorio. Cuando México comienza su vida independiente, en los primerititos días hay un cuerpo formado por tres personas que al menos en ese primer momento pues van a ser los encargados de gobernar. Todo dura muy poco, ya después se instituye la figura del primer emperador, Agustín de Iturbide, que va a ser nuestro primer gobernante, nuestro primer representante del poder ejecutivo. Esto solamente va a durar algunos meses. Hay diferentes circunstancias por las que Agustín de Iturbide tiene que abdicar. Abdicar es renunciar al trono. Les dije que este primer gobernante va a ser emperador y este emperador renuncia y en ese momento se llevan a cabo en el país elecciones, por supuesto, unas elecciones, al ser las primeras elecciones del país, por supuesto que van a ser elecciones muy diferentes a lo que conocemos hoy en día, pero bueno, estaba allí de alguna manera ya el primer ejercicio de práctica de democracia. Y entonces va a resultar electo como primer presidente de la historia de nuestro país de manera independiente, Guadalupe Victoria, ¿no? Él va a ser nuestro primer presidente constitucional, nuestro primer representante del poder ejecutivo y hasta la fecha pues ya llevamos más de 100 presidentes, ¿no? Que por cierto de manera pues muy curiosa, algunos presidentes solamente han estado unos cuantos días en el poder o por ejemplo cuando se asesina al presidente Madero, sube a la presidencia un individuo que, si mal no recuerdo, se apellidaba Lascurain, que solamente dura en la presidencia unas cuantas horas. En realidad, solamente mientras se llevaba a cabo un papeleo y él firmaba cediéndole la presidencia a un militar de apellido Huerta, Victoriano Huerta, y bueno, por ejemplo, este presidente pues es el que tiene como el récord del presidente que menos ha durado en este cargo de primer representante del Poder Ejecutivo. Pero bueno, la segunda división que tenemos del poder en nuestro país y en algunos otros países es el poder legislativo. Legislativo que viene de legis y legis es leyes. Entonces el poder legislativo es aquel poder que tiene la facultad de hacer leyes. Cuando decimos de legislar es eso, es el poder de hacer leyes. Y en nuestro país recae en dos instituciones, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, que en su conjunto se nombran Congreso de la Unión. Repito, el Congreso de la Unión está conformado por la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, que son los que hacen las leyes, es decir, que son los que legislan. Ok, Congreso de la Unión. Y por último, la tercera división de poderes es el poder judicial, que es aquel encargado de castigar o sancionar a aquellos ciudadanos, aquellas instituciones que no cumplan
con la ley, ¿no? Yo les decía hace ratito, el ejecutivo tiene que ver que se cumpla, eso es ejecutar, por eso es ejecutivo. Legislativo es quien hace las leyes. Y entonces el Poder Judicial es aquel que va a castigar, que va a sancionar a todos aquellos ciudadanos que no cumplan con la ley. Y el máximo órgano del Poder Judicial es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ese es su nombre completo. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y está conformado por jueces y magistrados. Y por último, dentro del Estado de Derecho, el tercer principio fundamental, ya hablamos del primer principio, es el de la legitimidad. El segundo principio es la división de poderes. Y ahora vamos con el tercer principio, que es el principio de la legalidad. En realidad, este principio de legalidad no es más que la garantía de que toda acción que lleve la administración o toda decisión que se tome en los tribunales está siempre respaldado o está bajo la ley. Esto significa que ninguna persona o ninguna autoridad debería de estar por encima de la ley. Es decir, nadie es más importante que la ley. Al menos a eso se refiere este principio de legitimidad, perdón, este principio de legalidad. Entonces tenemos que el Estado de Derecho es este Estado que está sujeto, que está amarrado, vamos a decir así, a la ley establecida legalmente en nuestra máxima tabla de leyes, nuestro máximo código de leyes, que es la Constitución de nuestro país, ¿no? Nuestra Constitución es el supremo, el más alto código de leyes que hay en el país. Y esta Constitución está dividida en varios artículos y a lo largo de estos artículos se va sancionando varios principios importantes, ¿no? En este momento, sin ánimo de ahondar demasiado, porque, bueno, ya les decía yo, el próximo cuatrimestre, los próximos 2 cuatrimestres van a llevar derecho 1, derecho 2, ¿sí? En cuarto van a llevar derecho 1 y en quinto derecho 2 y ahí se va a ver con mayor detenimiento los principales artículos de nuestra Constitución. Sin embargo, lo que sí podemos en este momento, pues es hablar muy breve y resumidamente de algunos de estos artículos que son muy importantes porque están aquí consagrados algunos derechos sumamente importantes, como por ejemplo, vamos a hablar del artículo 1 de nuestra Constitución. Este primer artículo nos habla de varias cosas, pero nos dice que en nuestro país, en los Estados Unidos mexicanos, todo individuo gozará de las garantías que otorga la Constitución. Ese es un punto muy importante. El artículo 1 nos habla de los derechos humanos y las garantías individuales y que estas garantías no pueden restringirse, no se pueden limitar y tampoco se pueden suspender, ¿no? Salvo en casos sumamente muy especiales que no se toman a la ligera,
casos que ya están a su vez estudiados de antemano por la misma Constitución. Hay algún artículo que habla de en qué momento sí se pueden suspender las garantías individuales, pero como muchas situaciones, esto solamente sucede si se pone en riesgo la mayoría de la población. Cuando la mayoría de la población está en cuando la mayoría de la población está en riesgo, entonces, y esto se puede solucionar limitando las garantías individuales de algunos individuos, pues entonces se aplica, ¿no? En uno de los párrafos de este primer artículo de la Constitución se habla de la protección, se habla del reconocimiento que hay sobre las garantías individuales. Estas garantías individuales, pues básicamente vamos a decir que son los derechos más importantes o que son los derechos esenciales que goza o que debe de gozar toda persona que se encuentre en nuestro territorio nacional. Y esto es bien importante. Nuestra Constitución señala que toda persona que esté en nuestro país va a gozar de los beneficios de nuestra Constitución, no solamente los mexicanos, sino cualquier extranjero que estuviera en nuestro país. Ahorita vamos a hablar de un ejemplo que es el de la esclavitud, pero bueno, ahorita pasamos a este artículo, ¿no? A este punto. Llega entonces el turno del artículo 22, insisto, no vamos a ir artículo por artículo, sino que estamos haciendo nada más un breve repaso de algunos artículos que nos hablan de puntos muy, muy específicos. Pero estoy viendo aquí que continuamos con el artículo primero, que nos señala que la esclavitud está prohibida en nuestro país. Se supone que nadie puede ser esclavo en nuestro territorio, en nuestro querido país México. Y entonces lo que respecta a la libertad, nuestra Constitución dice, precisamente en este artículo primero que yo les decía, que en nuestro país está prohibida la esclavitud, de tal forma que los esclavos del extranjero que entraran a nuestro territorio nacional alcanzarían solamente por este único hecho su libertad y la protección de las leyes. Vamos a suponer que llegara algún poderoso, algún rico de un país que sí tolere la esclavitud y vienen a nuestro país. Entonces, simplemente por el hecho de pisar nuestro territorio mexicano, entonces ese esclavo dejaría de serlo e inmediatamente obtendría su libertad. Eso es lo que dice nuestro artículo primero con respecto a la esclavitud. Y bueno, lógicamente, también hay un apartado, también hay un párrafo que nos dice que todo mexicano nace libre y que esa libertad es irrenunciable. Nunca nadie puede decir, pues a mí no me conviene ser un hombre liberto, es decir, un hombre libre, yo mejor prefiero ser el esclavo de fulanito, ¿no? No se puede, simple y sencillamente no se puede. Entonces, la libertad y la eliminación de la esclavitud es una de las garantías que están plasmadas en nuestra Constitución. Ahora sí, con respecto a la vida,
continuamos con este tema, continuamos con este tópico y ahora sí podemos hablar del artículo 22 de nuestra Constitución. Nuestro artículo 22 nos dice que quedan prohibidas las penas de muerte, la mutilación, la infamia, la marca. Piensen ustedes que pues en nuestro país, al menos hasta antes de la Constitución de 1917, la pena de muerte estaba aceptada. Pensemos, por ejemplo, que a mediados del siglo XIX, cuando los liberales, encabezados por Benito Juárez, logran retomar el poder del país, detienen a el segundo emperador, el segundo emperador que ha habido en nuestro país, Maximiliano de Habsburgo, que era un austriaco que vino a gobernar nuestro país por un tiempo, por prácticamente unos meses. Entonces, este emperador austriaco es detenido, enjuiciado, encontrado culpable y se le decreta la pena de muerte a través del fusilamiento. Digo, por supuesto que después de esta pena de muerte, pues hubo algunas otras, pero yo ahorita solamente estoy hablando de una de las más tristemente célebres fusilamientos que hubo en nuestro país. Por supuesto, durante la Revolución también hubo muchos fusilamientos, pero estos se supone que terminaron cuando surge esta Constitución de 1917, porque precisamente, como acabo de señalar, la pena de muerte, la mutilación, la infamia, la marca quedan prohibidos. La marca, por ejemplo, yo no sé si ustedes sepan, pero también tiempo atrás, cuando sí existían esclavos en el país, a pesar de que Miguel Hidalgo abolió la esclavitud hacia 1814, finalmente la esclavitud seguía existiendo en nuestro país y era una práctica común que los hacendados marcaran a sus esclavos con un hierro caliente. Imagínense ustedes qué cosa más dolorosa. Y bueno, pues eso está prohibido por nuestra Constitución. La mutilación, como por ejemplo en algunos países del Medio Oriente, donde a los ladrones se les corta la mano, bueno, pues ese tipo de penas está prohibidas en nuestro país. Cuando se captura a un delincuente, a un ladrón, pues a través de las instancias legales, es decir, a través de las leyes, se le hace, se le da un castigo, pero no el castigo de mutilación, ¿no? A partir de la Constitución de nuestro país, algunos códigos de los diferentes estados que conforman nuestro territorio y la Ciudad de México contemplan, por ejemplo, el delito de homicidio, en términos generales, como la privación de la vida por parte de una persona a otra. Y puesto que la vida es un bien que se protege, quien llega a cometer un homicidio, pues está cometiendo un delito muy grave. El asesinato en nuestro país se supone que es un delito que tiene una de las penas y castigos más altos. Por ejemplo, se castiga con la privación de la libertad, es decir, con el encarcelamiento, ¿no? Pero también es importante señalar que hay diferentes catalogaciones o hay una clasificación diferente de los asesinatos, de los homicidios, y entonces dependiendo del tipo de homicidio es el tipo de pena que recibe el individuo homicida.
Porque, bueno, dice la ley que no es lo mismo quien por imprudencia, digamos, va manejando en un carro que no cumple con todos los requisitos, no tiene frenos, y entonces surge un accidente y pierde la vida algún transeúnte. Ahí el conductor se está convirtiendo en un homicida, pero la sanción es diferente a la sanción que alguien que le quita la vida a otra persona con dolo, es decir, de manera premeditada, ¿no? Quien ya estuvo planeando cómo asesinar a alguien, lo hace con dolo. Y entonces allí hay un castigo mayor que el que lo hace por negligencia. Entonces, la Constitución prevé este tipo de circunstancias. Ese es un punto importante que hay que defender, ¿no? Y pues muy de la mano con esto, ahorita vamos a hablar sobre, no, pues aquí está, ¿no? La pena de muerte. La, la pena de muerte, decíamos hace ratito, pues está prohibida. Cuando alguien asesina a otro alguien, se va a castigar, pero no con la misma moneda, es decir, no con la misma situación. Bien, vamos ahora con el artículo 14. El artículo 14 de nuestra Constitución. Este artículo 14 es muy importante porque nos habla de que nadie podrá ser privado de su libertad o de sus propiedades, de sus posesiones o de sus derechos, sino mediante un juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. ¿Qué quiere decir todo esto que acabo de decirles? Que para que la policía detenga a alguna persona, debió de haber habido antes un juicio ante los tribunales. Y en ese juicio, la persona debió de haber sido, obviamente, encontrado culpable. Si no hay un juicio de por medio, y si hubo juicio, pero el sujeto en cuestión no fue encontrado culpable, entonces no se le puede detener, ¿no? Este artículo 14, estamos hablando aquí, garantiza que si alguien cometió algún tipo de delito que merezca cárcel, es decir, que sea privado de su libertad, entonces deberá ser sancionado mediante un juicio y un procedimiento formal con leyes previamente aprobadas. Esto quiere decir que ya tuvo que estar tipificado el delito que se está juzgando. Es decir, no puedo detener a una persona que haya cometido alguna conducta negativa y luego decir que esa conducta negativa es un delito. No. Primero establezco cuáles son los delitos y una vez que ya están los delitos, si alguien lo comete, si alguien hace ese delito, realiza ese delito, entonces se le detiene y mediante un juicio se le dice, rompiste las leyes así y así y así y así, pero no puede ser al revés, es decir, una persona no puede cometer una conducta y después se diga que es delito, ¿sí? No puede ser al revés.
Primero se dice qué es un delito y ya que se señala cuáles son los delitos, entonces ya se le juzga. Ese es un punto muy, muy, muy importante, ¿no? Vamos ahora con uno de los artículos más importantes de nuestra Constitución, que es el artículo número 27. El artículo número 27, que es un artículo bien importante, verdaderamente bien importante, porque pues habla de las riquezas de nuestro territorio. Este artículo 27 está construido de diferentes ideas generales que todas están entrelazadas y dentro de estas ideas, el artículo 27 nos dice que la propiedad, fíjense bien, esto es poesía pura. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponden originalmente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, que nuestro país, que es un país libre y soberano, tiene en todo derecho la libertad de autogobernarse en este aspecto. Dice, la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, es decir, todo lo que está en nuestro territorio, todo lo que está en nuestro territorio continental, pero también en nuestras islas y en nuestras aguas, es de la nación y corresponde a la nación el derecho de transmitir el dominio de ellas a los mexicanos. Es decir, el gobierno puede fragmentar estos territorios y ponerlos a disposición de los mexicanos. Originalmente es así. Pero, a ver, les voy a decir aquí una cosa. El artículo 27 no solamente dice tierras y aguas, sino todo lo que está en la tierra, todo lo que está en el aire y todo lo que está en el subsuelo. Y este es un punto muy importante porque allí es donde está la riqueza de nuestro territorio. Por ejemplo, cuando nos está hablando del subsuelo, vamos a pensar en el petróleo, el oro, la plata, las piedras preciosas, todo lo que se encuentra en el subsuelo. Y cuando estamos hablando de la tierra, pues por supuesto que estamos hablando de todo el territorio nacional. Y lo que está en el aire, lo que está en el aire dentro de nuestro territorio nacional le pertenece a la nación. Entonces, este artículo va a establecer la posibilidad de que alguien sea dueño o sí, sea el dueño de alguna propiedad. Y cuando esta persona, cuando este individuo se hace de una propiedad, entonces esta propiedad es privada, es decir, es de la persona que la está comprando, ¿no? Entonces, este artículo 27, pues nos habla de todas las modalidades que pueden darse en este sentido. Por eso es que lo importante de este artículo es que, por ejemplo, si alguien con su dinero, fruto de su trabajo, compra un terreno,
Pues entonces ese terreno es propiedad de esa persona para sembrar, para cultivar, para criar animales o cualquier tipo de producto, pero también está en la libertad de hacer una vivienda, ¿sí? Una casa habitación, ya que tener donde dormir, tener donde descansar, es una de las garantías individuales. Entonces, de ahí la importancia precisamente de este artículo, artículo 23. Sin embargo, también es importante señalar que en el artículo 14, ya por aquí lo habíamos hablado, aquí está. En el artículo 14 nos dice que si alguien cometiera algún delito, pues ahí las leyes entran en práctica y si la persona tiene posesiones, pues estas posesiones pueden servir para pues como para resolver el delito que hubiera cumplido, ¿no? Bueno, este artículo 14, perdón, les decía que señala que nadie podrá ser privado de su libertad, esto ya lo hemos dicho, o de sus propiedades, o de sus posesiones, o de cualquier otro derecho, sino mediante el juicio seguido por los tribunales. Es decir, a nadie le puedo quitar su libertad, pero también a la vez a nadie le puedo quitar sus posesiones, sus propiedades, si antes no hubo un juicio de por medio. Este es un punto bien importante, ¿no? Y bueno, entonces si alguien es propietario de algún terreno, de alguna casa o de algún otro tipo de bien y comete delito, por ejemplo, daño en propiedad ajena, y esta persona no se responsabiliza de sus actos, pues puede ser denunciado penalmente y mediante un proceso judicial le van a retirar, le van a quitar sus bienes para ser afectados en caso necesario para rematarlos y poder garantizar el pago de los daños o desperfectos que hubiera hecho. Ajá. Pero insisto, todo esto mediante un juicio. O sea, no es como que de repente llegue alguien y diga, me vas a dar tu territorio o te voy a quitar tu territorio, te voy a quitar tu tierra. No, o sea, tiene que ser mediante un juicio, ¿no? Bueno, ok, continuamos. No, ya son todos los artículos. Bien, entonces espero que hayan tomado nota de cada uno de estos temas. Acuérdense que hoy hablamos sobre el Estado de Derecho y dijimos que Estado de Derecho pues es esta capacidad que tiene nuestro Estado, nuestro gobierno, para garantizar el respeto a las leyes y que esto se hace mediante los artículos de la Constitución, ¿no? Aquí hablamos de estos 4 artículos que, entre otras cosas, nos hablan de los aspectos más básicos de lo que conocemos como garantías individuales. Entonces, espero por favor que me manden a la plataforma sus apuntes del día de hoy. Les agradezco mucho su atención y entonces seguimos en contacto. Muchas gracias.